no tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe esconder. No, no. El mundo esperando está, soñando libertad. Esperanza hoy le puedes tú llevar. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Dios. Muestra hoy el amor de Hola, queridos oyentes, mi nombre es María Eva Leguizamón. Estamos en Visión 99.1, emisora correspondiente a Centro Nacional de Adoración Pehuajó, y esto es Luz de Vida. ¿Cuánto tiempo podríamos ya ignorar? Compartiendo con ustedes estos 30 minutos que tenemos por delante para hablar sobre la palabra de Dios, profundizar sobre qué es lo que está escrito, qué es lo que las escrituras nos quieren decir, qué podemos encontrar en ellas. Y el tema que hoy quiero compartir con cada uno de ustedes es la armadura de Dios. Ya habíamos prometido que íbamos a estar hablando sobre esta armadura, qué es lo que significa, qué es lo que hay dentro de esta armadura que se llama la armadura de Dios. Esto significa que debemos estar firmes en la fe. Pero antes de empezar a ver qué es lo que nos dice, qué es lo que habla, vamos a dirigirnos, vamos a ir a las Escrituras para ver sobre la armadura de Dios. Así que, querido oyente, acompáñame. Vamos a ir a Efesios. Yo siempre te digo que tengas tu Biblia, que busques, que anotes, que tengas papel y lápiz para anotar, a ver y puedas volver a ver de qué estuvimos hablando, y seguramente el Señor va a seguir hablando a tu vida. Ahora vamos a ir al libro de Efesios, al capítulo 6. Vamos a leer el versículo, vamos a ir leyendo algunos versículos salteados. Vamos a ver primeramente el versículo 11 que nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así que aquí tenemos la primer palabra del significado de esa armadura de Dios. Es para estar firmes en la fe. Y si seguimos en el versículo 13, que nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Que es lo que estábamos diciendo recién, estar firmes en esa fe. Y ahora vamos a empezar a leer. Acompáñame, vamos a ir sobre el capítulo, el versículo 16, para que podamos ir viendo todo de qué se trata, cuál es el significado de cada una de estas armaduras que nos dice el Señor. Vamos a empezar por el 14, el versículo 14. El capítulo, seguimos en el capítulo 6, versículo 14, que nos dice así: estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto es lo que significa y lo que vamos a hablar sobre esta armadura.
esta armadura que Dios nos dice, tomad todo, y nos va describiendo qué es lo que nos debemos poner, cuál es el significado. Obviamente estamos hablando de una armadura espiritual, pero que Dios la ha dejado y la fue comparando con esas armaduras de esos soldados romanos que nosotros sabemos y hemos visto de qué forma se vestían cuando ellos iban a la guerra, esta armadura que ellos tenían. Por eso dice, para estar firmes y resistir, debemos colocarnos esta armadura, la armadura espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y como Él nos mostraba, Dios siempre fue hablando a nuestras vidas conforme a lo que nosotros vamos viviendo y podemos ir viendo. Y Él, para darnos esta armadura espiritual, se fue refiriendo a cómo era el soldado, de qué forma era esa armadura con la que el soldado se vestía en todo momento. Y cuando empezamos a ver en el versículo 14, podemos ver que dice, ceñidos vuestros lomos. Eso significa un cinturón, ceñirnos, ajustarnos. El cinturón sostenía la espada, la daga, el delantal de bronce, y se llevaba en todo tiempo, ya que sin él podían quedarse los soldados desnudos y sin armas. Por eso yo te voy explicando, vamos a ir desmenuzando y vamos a ir viendo cómo a través de esta armadura que nosotros podemos ver, visualizar a través de estos soldados guerreros romanos, Dios nos fue dejando esta armadura espiritual y el significado de cada una de las cosas. Por eso decimos que ceñidos vuestros lomos, decía al principio. Y esto es de igual manera el cinturón de la verdad. En esta armadura de Dios, esto representa el cinturón de la verdad. Y esta verdad es la que representa nuestra integridad delante de Dios, nuestra vida, cómo nos conformamos. Es llevar una vida recta, una vida honesta, decente, de buen testimonio. Imagínate, querido oyente, que no podemos empezar a pelear o a luchar contra algo, o ponernos una armadura que Dios nos manda cuando primeramente estamos quizás fallando al Señor o no estamos teniendo lo que el Señor nos manda. Así que primeramente el Señor nos hablaba de ceñir vuestros lomos, así como esos soldados debían colocarse ese cinturón, el cual debían sujetarse, nosotros debemos primeramente tomar ese cinturón de la verdad. Y yo, para darte un ejemplo que también nos va diciendo en la palabra, quiero que me acompañes a 2 de Corintios, al capítulo 1, versículo 12, que nos dice así: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. O sea, que conducirnos de esa manera, ¿no? Aquí el Señor nos está diciendo que nos debemos ceñir, debemos llevar esa verdad, ese respeto, ese buen testimonio. Debemos saber que el cinturón de la verdad, que es la verdad, la palabra de Dios, es Dios quien nos va dando esa fortaleza. Y primeramente es lo que nos debemos colocar. Aquí en la armadura de Dios era lo que primero decía, ceñir vuestros lomos. Pero si seguimos, también nos habla de la coraza, esa coraza de justicia, la coraza de justicia, que es lo que protegía todo el pecho y los órganos vitales de los soldados. Esa coraza que se ponían enfrente, esa es la coraza por la cual el Señor nos dice tomar la coraza de justicia, que es la justificación, toda la disculpa o el argumento imputada, acusada, cargada o culpa sobre nosotros, todo eso está justificado, es la coraza de justicia, una justificación imputada en nosotros a través de Cristo, recibida por la gracia, a tal punto que Satanás no puede culparnos por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados. Esa coraza de justicia es la que vamos a llevar, la que nos vamos a colocar
espiritualmente. Entonces nosotros tenemos que ver cómo ahí cubría esos órganos vitales. Nosotros tenemos que ponernos esa coraza de justicia para que el enemigo no pueda culparnos, el enemigo no pueda ocasionar herida en nuestro cuerpo, en nuestros signos vitales, en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, ya que, como decíamos, era una justificación, era una coraza de justicia, lo cual nosotros somos justificados por Él, y ya somos justos delante de Él. Pero ya que somos justos, que no es por obra, sino por la gracia de Dios en nosotros. Es esa gracia que Dios nos da a cada uno, la que nos justifica, la que nos lleva adelante, la que nos lleva a protegernos a cada uno, para que ya nada nos pueda decir, ya nada nos pueda dañar. Así que debemos tomar esa coraza de justicia. Y para ver que también en otro lugar tiene un significado, acompáñame al libro de Filipenses, al capítulo 3, versículo 9, que nos dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De esa justicia, de esa coraza de justicia es que estábamos hablando. Es lo que la palabra nos decía al principio cuando leíamos, en esta armadura que se va armando poco a poco en cada uno de nosotros. Y también nos hablaba del calzado, el calzado del apresto, estos zapatos protectores que usaban los soldados romanos. Ellos llevaban los pies bien protegidos para avanzar en la batalla. Eran los adecuados para marchar y luchar cómodamente en toda la situación. Esto representa nuestra disposición y nuestra preparación. Este calzado que nosotros nos debemos colocar, representa estar bien parados, estar bien firmes, estar bien calzados, bien preparados para ese camino que vamos a emprender. En la predicación, en el mensaje que llevemos de Dios, debemos ir muy bien preparados. Ese calzado del apresto significa el calzado que nosotros vamos a llevar, que vamos a caminar, que sabemos sobre qué es lo que vamos a caminar, estar bien sujetos, estar preparados para llevar la palabra, porque también en la palabra dice que son bienaventurados esos calzados, esos pies que llevan la palabra del Señor. Debemos prepararnos con un corazón dispuesto en todo momento. Debemos saber que llevamos la verdad, que vamos a hablar, debemos avanzar, así como dice este calzado que los soldados usaban, que estaban protegidos para poder avanzar, para poder batallar. Nosotros de igual manera, es ese calzado que llevamos para llevar esa palabra, para avanzar. O sea que debemos prepararnos para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Nuestra preparación debe ser constante y eso representa una gran arma, un arma poderosa en contra de nuestro enemigo. El estar preparado, querido oyente, el saber que el Señor nos va cuidando, nos va guardando, eso es lo que nos lleva adelante, es el que estamos bien preparados, estamos seguros con ese calzado que vamos avanzando y llevando su palabra. Y esto podemos ver si me acompañás al libro de Isaías, al capítulo 52, el versículo 7, que nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Por eso es que decíamos calzarnos bien, estar firmes, llevando esa palabra para que nuestros pies sean hermosos al llevar su palabra, al comunicarnos con los demás, cada vez que avanzamos, cada vez que vamos a un lugar, poder hablar de esas buenas nuevas que es la palabra del Señor, poder anunciar la paz, dar a conocer a Dios, poder publicar esa salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese es el significado de este calzado. Por eso es que estamos viendo de otra manera cuál es la armadura de Dios, ir desmenuzando de a poco cuál es el significado de cada una de las prendas espirituales que debemos colocarnos. Y de esa manera poder armarnos de la forma en que Dios nos llama, en que Dios nos dice que debemos cada día, cada mañana tomar esa armadura para estar firmes en la fe y para poder avanzar hacia cada una de las cosas que están por delante.
Ahora vamos a compartir una alabanza, quédate porque vamos a continuar, escuchamos esta alabanza y continuamos con este tema. Ser su luz en este mundo, para reflejar su amor a quienes viven hoy sin rumbo. Este es el momento de ponernos la armadura, pues la guerra es cruda y dura, mas en Dios la victoria es segura. Hoy la armadura de Dios, luchemos cada día con gran fe y valor, sin desistir a pesar del dolor, sigamos con la vista en nuestro Salvador. Solo falta poco tiempo y el que ha de venir vendrá. Hoy vistamos la armadura, estemos firmes hasta el final. Oremos sin cesar, salgamos a buscar a los perdidos, vivamos la verdad, vivamos el Espíritu Divino, solo así resistiremos cuando llegue el día malo. Levantémonos, hermanos, que el Señor nos extiende su mano. Tomemos hoy la armadura de Dios, luchemos cada día con gran fe y valor, sin desistir a pesar del dolor, sigamos con la vista en nuestro Salvador. Solo falta poco tiempo y el que ha de venir vendrá. Hoy vistamos la armadura, estemos firmes hasta el final. Hoy la armadura de Dios, luchemos cada día con gran fe y valor, sin desistir a pesar del dolor, sigamos con la vista en nuestro Salvador. Solo falta poco tiempo y el que ha de venir vendrá. Hoy vistamos la armadura, estemos firmes hasta el final. Solo falta poco tiempo y el que ha de venir vendrá. Hoy vistamos la armadura, estemos firmes hasta el final. No tienes que tan lejos ir para ver. Acércate y brilla la luz. Comparte hoy la fe. Lo que tienes no se debe. Y ya estamos de regreso y seguimos hablando sobre la armadura de Dios. Estábamos escuchando esta alabanza que se llama La Armadura, por eso es que la queríamos compartir también en este hermoso tema que estamos tratando. Y decíamos que esta armadura que Dios nos había dejado tan descrita aquí en Efesios 6, podemos leer y podemos decir que Él nos dice primeramente, ceñir vuestros lomos,
que significaba ese cinturón, llevar ese cinturón de la verdad, de su verdad, de la verdad que nos representa, de la verdad con la que vamos a ir. Luego nos hablaba de la coraza de justicia, que es lo que nos protege, nos protegía, hablábamos de que a aquellos soldados le protegía esos signos vitales, pues a nosotros también nos protege esas partes en donde quizás el enemigo puede herirnos. Y también hablábamos ya del calzado, ese calzado del apresto, que es ese calzado de la verdad, de llevar, porque querido oyente, estamos hablando de una armadura que el Señor nos dice que debemos ponernos para estar firmes, pero no solo nos dice que debemos colocarnos esta armadura espiritual en donde Él nos habla, que es verdaderamente vestirnos de las cosas que el Señor nos da de su protección, sino que debemos avanzar, debemos ir, debemos llevar esa palabra. Por eso es que dice estar firmes y resistir, porque debemos vestirnos de esa armadura espiritual que Dios nos ha dado, para que en el día malo podamos estar firmes y podamos salir victoriosos. Así que tú debes tomar esta armadura, ponerte espiritualmente cada día para que nada dañe a ti, pero también para que te ayude a avanzar en el poder del Señor. Y si seguimos viendo en Efesios, que nos iba diciendo que teníamos que calzarnos, luego nos habla de el escudo de la fe. Nos dice que debemos tomar el escudo de la fe. El escudo del soldado permitía la protección de la mayor parte de su cuerpo. Ellos se ponían ese escudo delante, medios agachados, para entrar detrás de ese escudo, y así también debe ser nuestra fe. Ese escudo de la fe es esa fe que nos protege, esa fe en Dios, esa fe que nos da esa protección de cualquier ataque. Así de igual manera debe ser este escudo de la fe, esa fe de nosotros en Cristo. Al contrario de aquellas que podemos tener una fe débil, porque no tenemos la convicción de lo que Dios nos está hablando, entonces quedamos frágil y ese escudo no es del todo poderoso para cuidarnos. Y al tener una fe, una convicción débil, quedamos frágil a los dardos del enemigo, que es lo que va a atacar, ¿no es cierto? Es lo que va a frenar este escudo de la fe, va a frenar estos dardos que el enemigo quiere enviar, quiere mandar a nuestras vidas. Pueden ser palabras, puede ser situación. Vos quizás te estás pasando un día y escuchás una palabra, una mala noticia. Eso pueden ser los dardos, esos dardos que el enemigo está tirando. Entonces, si tú tienes este escudo de la fe, tú te puedes proteger y eso no va a cambiar tu forma, no va a cambiar tu manera, no te va a debilitar, sino que si llega alguna situación, algún problema a tu vida, tú con la fe del Señor te puedes levantar y puedes tomarla, resolverla y ocuparte y no tan solo preocuparte. Y vamos a ver qué nos dice de esto en el libro de Marcos, de San Marcos, el capítulo 11, vamos a leer los versículos 22, 23 y 24, que dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mirá cuán importante es este escudo de la fe, es esta palabra que debemos tomar y tenerla firme en el Señor. Este escudo debe estar delante de cada uno de nosotros. Por eso dice: tomad el escudo de la fe. Y de igual manera, si seguimos viendo, también nos habla de el yelmo de la salvación. El yelmo o casco, que eso era lo que protegía la cabeza de los ataques. Así también nuestros pensamientos deben estar protegidos por la gracia salvadora de Cristo. O sea que este casco, este yelmo de la salvación, es lo que debemos colocarnos espiritualmente en nuestra cabeza para cubrirla de nuestros malos pensamientos, para que el enemigo no ataque nuestra mente. Muchas veces el enemigo ataca a nuestros pensamientos y de esa manera afecta a nuestras emociones y luego nuestras acciones, porque de la forma en que nos sentimos puede ser la forma en que actuamos. Ya cuando el enemigo atacó nuestra emoción, ya nuestro accionar no va a ser el mismo. Por eso es que
agarrar y colocarnos este casco espiritual y decir: Señor, yo estoy cubierta, cubro mi cabeza, cubro mi mente con este casco, con el yelmo de la salvación, que es aquel que no va a dejar que nada, ningún pensamiento venga hacia mí, ningún pensamiento afecte lo que yo estoy viviendo. Este es el campo, la mente es el campo de batalla donde el diablo sabe que puede fluir, porque el enemigo sabe que si entra a nuestra mente puede hacer desastre, puede empezar a fluir, puede empezar a cambiar nuestras decisiones, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestro accionar. Por eso, de tal manera sean nuestros pensamientos, muchas de las veces así será nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. Por esta razón es tan importante que nuestra mente esté influenciada por Dios y su palabra. Y acompáñame al libro de Romanos, que vamos a ver qué es lo que nos dice sobre este yelmo, sobre este casco, sobre lo que estamos hablando. Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice: no os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto nos quiere decir que no nos debemos conformar de lo que nosotros vemos, de lo que nos quieren hacer pensar. Muchas veces vienen y nos hablan y nos dicen: no, pero debes pensar de esta manera, o te quedaste en la antigüedad porque las cosas ahora son de otra manera. Entonces acá Romanos nos dice que no nos debemos conformar a este siglo, no nos debemos conformar a lo que está pasando, a lo que nos quieren traer nuevo a nuestras mentes, sino que debemos ser renovados, pero renovados a través del entendimiento, de la palabra de Dios, de esa voluntad que dice que es agradable y perfecta. Así que, querido oyente, colocate este casco para que no seas influenciado por lo que hoy en el mundo está pasando. Este yelmo de la salvación es para eso, para que puedas estar firme y no puedan influenciarte a estas nuevas modas, a estas nuevas cosas que hay ahora en el mundo que no son agradables para Dios. Así que para eso es que nos podemos utilizar y nos sirve este casco que el Señor nos dice que cada día nos coloquemos. Y luego nos habla de la espada del Espíritu. La espada en los soldados, en los romanos, era la única arma ofensiva que tenía el soldado. Mirá qué valor que tiene, ¿no?, la espada. Estábamos hablando primeramente de esta armadura que nos cubría todo el cuerpo, pero aquí dice la espada del Espíritu, la palabra de Dios, que es nuestra espada. Esa es la espada del Espíritu. Tomar esa espada es el arma ofensiva para el diablo. Así como era el único que estábamos diciendo, la única arma ofensiva que tenían los soldados para atacar, nosotros tenemos esta arma ofensiva para el diablo, para atacar a nuestros enemigos. A través de ella, Jesús se defendió cuando fue tentado en el desierto, porque estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra viva de Dios, la palabra que aquí estamos mirando, que estamos compartiendo. Con esa misma palabra fue cuando Jesús se defendió y que fue tentado en el desierto, y él siempre respondió a los ataques del enemigo, él respondía: escrito está. Cuando el diablo lo quería mover, le quería decir otra cosa, lo quería influenciar, él decía: escrito está. Y esto lo podés encontrar, no lo vamos a compartir, pero lo podés encontrar en San Lucas, en el capítulo 4. Lee del 1 al 13 y vas a ver cómo el diablo quería tentar a Jesús y Jesús se defendía con la palabra. Cada palabra que él decía hablaba de su Padre, hablaba de Dios y decía: escrito está. Así que lo podemos encontrar también aquí en lo que nosotros vemos. Pero para ir terminando, que ya hemos hablado de todo esta armadura que nos manda nuestro Dios, ¿no es cierto?, a ponernos, que era el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto. También nos decía el escudo, que tomemos el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu. Yo quiero leerte y dejarte aquí en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mirá qué importante que es, después de habernos colocado y habernos protegido todo el cuerpo, tomar esa espada del Espíritu, tomar la palabra que Dios nos da. Por eso siempre, querido oyente, yo te animo, yo te invito a que compartas la palabra, a que leas, a que veas cuál es el significado, qué es lo que Dios tiene para ti en esta palabra, qué es lo que hay. Lee esta parte que hemos compartido en San Lucas, cómo Jesús le va respondiendo en el capítulo 4, del 1 al 13, Jesús le responde al diablo con la palabra y siempre le dice, escrito está. Y de esa manera Jesús salió victorioso, a pesar de que él estaba sufriendo, que estaba pasando hambre. Él nunca le hizo caso al enemigo, ni no se dejó tentar por él. Y sin embargo, él estaba también pasando una situación. Él estaba necesitando, él estaba con hambre, él estaba siendo atacado. Pero Jesús decía, escrito está, y él se guiaba solo de la palabra de su Padre y obedecía lo que su Padre le decía y creía en esa palabra. Así que léela, mírala y fíjate cómo Jesús le iba respondiendo y le decía, escrito está. Así que yo te invito para que tú también leas y veas la Biblia y para que también puedas decir, escrito está, cuando tienes alguna situación o algo que tienes que pasar. De esta manera ya estamos terminando este micro, pero antes yo los quiero invitar a que compartan las reuniones generales. Te quiero invitar a nuestros templos. Tenemos en Rivarola 550 los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. También tenemos un anexo en Avenida Perón 1375, donde hay reuniones generales todos los domingos a las 10 de la mañana, como también en Casa Central Rawson 450, los domingos a las 10 de la mañana. Acércate a la que te quede más cómoda, acércate a la que esté más cerca de tu casa. Nosotros te invitamos, puedes concurrir. Son reuniones generales en donde vas a seguir adquiriendo, vas a seguir escuchando y adquiriendo seguramente armas espirituales para tu vida y para cambiar alguna situación que tengas, para salir victorioso y para poder recibir lo que Dios tiene preparado para ti. Queremos agradecer a nuestro operador, a Mariano Quiroga, que está siempre aquí con nosotros. Y ahora sí, hemos llegado al fin de este micro. Les agradezco por haberme sintonizado y los invito a seguir disfrutando de la programación y musicalización. Hasta nuestro próximo encuentro. Acércate y